Muchas gracias. Bueno, pues les decía al principio que estábamos en un doble acto. Así que una vez entregados los premios de investigación en nefrología, toca conocer este proyecto del que les hablaba al principio. Renata, mi nefróloga. Esto es un catecismo para mayores y para peques. Aquí está todo lo que uno tiene que saber sobre la enfermedad renal, sobre la forma de prevenirla, sobre la forma de tratarla. En fin, y además se cuenta todo de una manera muy ágil, muy amena, muy divertida. Los niños, además, siempre son capaces de simplificar las cosas y de ir a lo concreto, que muchas veces es lo que nos hace falta a los mayores. Bueno, el catedrático de nefrología Ángel Luis Martín de Francisco nos va a explicar en detalle este proyecto. Doctor, si es tan amable. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Majestad, autoridades, miembros de la Fundación Renal, compañeros y amigos. Lo he escrito porque si no, no lo sé decir en el mismo orden, ¿no? Bueno, me alegro mucho que hayan estado aquí ya haciendo la gimnasia del día de hoy, ¿no? Subiendo y sentándose y poniéndose de pie. Bueno, hoy se trata de presentar el libro de Renata, mi nefróloga. Como ya habéis escuchado, bueno, lo presentará Lola Arenas, ¿no? No lo voy a presentar yo, es ella la que lo ha hecho con los niños, ¿no? Pero realmente es muy interesante el proyecto que ha explicado Isabel sobre la Fundación ocupándose del tema de la prevención de la enfermedad renal, ¿no? Y particularmente acompañado y con los niños, que son los que realmente dan siempre el mensaje más independiente y más espontáneo de todo. Pero antes de hablar del libro, me gustaría dirigirme a usted, señora. Usted lleva muchísimos años apoyando, como ha explicado Isabel Entero, a la Fundación Renal, a los pacientes, y siempre lo ha hecho con una enorme discreción. Lo que yo llamaría un silencio, pero un silencio muy sonoro, que hemos escuchado todos los españoles a lo largo de nuestra vida. Usted es una persona, como digo, muy discreta, que ha apoyado a la gente necesitada y que ha sido... Las cosas no necesitan palabras. Hoy en día las palabras nos confunden, sino gestos, actitudes. Y quiero decirle que una inmensa mayoría de los españoles la tenemos muchísimo cariño, muchísimo aprecio y muchísimo reconocimiento. De manera, señora, que muchísimas gracias. Ahora os voy a contar una anécdota. Hace muchos años, por lo menos como 50, entraba yo de médico interno residente en la clínica Puerta de Hierro. Y la I de médico interno y residente, la I es interno. Ahora ya no existe eso, pero estábamos 4 meses en cirugía, 4 en pediatría, 4 en ginecología y 4 en alguna rama de medicina interna. Y a mí la rama de medicina interna que me tocó era nefrología. Y nada más llegar allí, pues me pusieron de guardia, que es lo que se hace habitualmente. Me dieron un busca y nada más que cogí el busca sonó riñón artificial. Y yo riñón artificial yo no sabía ni que existía. Entonces, pues es como si ahora te dicen que vayas a la central de Fukushima, que se han encendido unas líneas rojas y hay una alarma, ¿no? Y yo digo, ¿pero ahora qué hago, no? Así que entré en la habitación del riñón artificial, pues pálido, blanco, me imagino, y había un hombre gentil, una persona extraordinaria, que estaba dializándose. Y la enfermera me dijo, corra, doctor, que no funciona el flujómetro. Yo no sabía ni lo que era el flujómetro. Así que ese hombre se me quedó mirando y me dijo, muchacho, tú no sabes nada, ¿verdad? Y le respondí un poco a lo andaluz, bastantísimo menos de lo que usted se cree. Así que me dio una llave inglesa y me dijo, yo te voy a enseñar. Me dio una llave inglesa y me dijo, abre esa portilla. No, esa no, la otra. Bueno, ¿ves que hay ahí una válvula? Hay 2 válvulas. No, esa no, la otra. Bueno, coge la llave y abre. No, para el otro lado. Y ya del otro lado, y ya por fin subió el flujo de líquido de diálisis. Y ese hombre se llamaba Jorge Matáis.
y era el marido de Isabel Entero. A partir de aquel momento, pues yo tuve un vínculo con Isabel mucho menos estrecho de lo que a mí me hubiera gustado. Pero Isabel, durante tantos años has hecho tantas cosas, has dedicado tanto tiempo a los pacientes, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino al mismo tiempo también desde el punto de vista laboral y de todo tipo, que realmente es maravilloso, maravilloso lo que has hecho. Y estar aquí hablando de otro nuevo proyecto, que es el proyecto del que vamos a hablar, que es la prevención de la enfermedad renal. Muchas gracias, Isabel. Y ahora vamos a ir al libro, pero el libro lo va a explicar Lola Arenas. Yo voy a decir quién es Lola Arenas. Es una de esas personas que cuando tú le llamas o coincides para hacer un proyecto, pues en vez de mirarte a ti, está mirando donde tú miras, ¿no? Es decir, ya está en el asunto, ¿no? Cuando empiezas a decir, debíamos de hacer un estudio epidemiológico, ya está añadiendo cosas. Y cuando ya finalmente has terminado, ya se ha puesto a trabajar. Así es Lola. Y así que realmente, Lola, eres generosa, simpática, imaginativa y muy trabajadora, y me alegro muchísimo que hayas hecho este proyecto con los niños. Porque, bueno, nosotros hemos hecho muchos estudios epidemiológicos, ya se ha contado aquí, cuando hicimos el EPIRCE había un 10% de pacientes con enfermedad renal crónica, los mayores de 65 años eran el 24%, luego fuimos a ver qué enfermedad crónica tenían aquellos que iban a los centros de salud, y allí había un 20 y tantos por ciento y un 33% en mayores de 70 años. Hay mucha enfermedad renal crónica y el tema de la prevención es muy importante. Hay 7.000 enfermos que entran en diálisis cada año y trasplantamos alrededor de 3.400. O sea que realmente es el tema de la prevención muy importante. Y haciéndolo con los niños es incluso todavía más interesante y más bonito. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos como las matrioscas, esas muñecas rusas que tienen el niño dentro, el adolescente dentro, el joven dentro y el adulto dentro, ¿no? Una prueba de ello es cuando quedamos, por ejemplo, con los compañeros del colegio, hace 50 años ya. Bueno, pues se asoma el niño que somos a nuestros ojos y empiezan a hacer las mismas bromas, nos juntamos con los mismos, todo exactamente igual. De manera que el adulto es muy sensible a los niños porque lleva el niño dentro, ¿no? Y el mensaje de los niños siempre, como decía antes, es un mensaje mucho más preciso y que pueden educar a los adultos muy bien, ¿no? Como decía Joseph Heller, un escritor americano, dice, he llegado por fin a lo que quería ser de mayor, un niño. Y realmente eso es así. Quiero terminar dando un consejo a los investigadores, y termino enseguida. Y yo, que me he movido por el mundo mucho, con un regular inglés, pues siempre he tenido mucho miedo a que desde atrás uno de Texas o uno de Newcastle con un Geordie accent empiecen a hacer una pregunta que yo no entiendo, ¿no? Y digo, ¿y qué voy a hacer si no lo entiendo? Bueno, sí, would you mind to repeat me again, please? I didn't catch. Sí, ya, pero lo repite igual porque la música es la misma, pero no entiendes nada. Digo, como me pase a mí eso, va a ser horroroso. Y entonces me inventé un truco, ¿sabes? Para cuando pasa eso, que es el siguiente, que me lo aprendí de memoria, y era el siguiente. Lo hice tres veces. Y entre las 3 veces estaba siempre el mismo, el italiano ese Francesco Locatelli, que estaban siempre en todos los sitios. Pues ese estaba. Y entonces, cuando la primera vez que lo hice fue, thank you very much for your question. Thank you very much. Very interesting question. Y yo, ni idea de lo que había preguntado. No, actually, I do not necessarily agree with your statement, but this is going to be a very long discussion. I don't think we have time enough, Mr. Chairman. Entonces el Mr. Chairman dice que no, claro, porque lo suyo es no dejar hablar a nadie, ¿no?
Y entonces dices, I think that the best way is just to go outside later on to share a coffee together and we can discuss that. So, thank you very much. Any other question? Y entonces cada vez que me ve Francesco Locatelli, dice una frase para presentarte a los demás, dice, Angelo, sì, Angelo, mi piace molto il caffè, vero, Angelo? Muy bien, eso es todo. Ahora es el momento de que se presente el libro. Yo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder estar con todos de nuevo y espero que pues Lola cuente el libro muchísimo mejor. Muchas gracias. Hola a todos, Majestad, autoridades, miembros de la Fundación Renal y compañeros y amigos. Ya habéis visto por qué hemos elegido a Gele para que nos cuente, para que haga la introducción del libro, porque siempre nos aporta cosas nuevas. Esperad, que no he puesto yo mi presentación. Perdón, ahora sí. Bueno, como ha dicho Gele, mi papel es presentar el libro Renata, mi nefróloga. Es un libro ilustrado dirigido a niños de primaria. Aquí veis la portada. En el prólogo de Renata dice: todo el mundo sabe lo que es un cardiólogo, médico del corazón, o un pediatra, médico de los niños, pero pocas personas, incluso los adultos, saben realmente lo que es un nefrólogo, médico del riñón. Somos los grandes desconocidos. A veces nos llaman los necrólogos. Incluso cuando lo escribimos en Google, el corrector nos cambia la palabra por neurólogo, médico del sistema nervioso. Entonces, siempre tenemos que estar ahí viendo cómo encontrarnos, ¿no? Esto solo es un ejemplo de cuán desconocida es la enfermedad renal y, desde luego, esto no ayuda en nada ni a la detección ni a la prevención. ¿Y por qué nos planteamos un libro para niños? Yo creo que Gele ya lo ha contado un poquito, pero en primer lugar porque es en la infancia donde se modelan las conductas que dañan o benefician la salud a lo largo de la vida. Si queremos dar a conocer la enfermedad y crear hábitos saludables, hemos de hacerlo pronto, desde la infancia. Es mucho más sencillo mantener un hábito que cambiarlo. Si alguien fuma de aquí o no le apetece hacer deporte, seguro que me va a entender. En segundo lugar, porque creemos firmemente en que los niños son los principales educadores de los padres. La idea de Renata no es solo llegar a los niños, es llegar a través de ellos a las familias y a la comunidad. Y en tercer lugar, porque aunque la población más afectada sean las personas mayores, no son los únicos. Y la prueba está, los más de 20 niños que han participado y que han supervisado la maqueta de Renata y nos han ayudado con ideas, con sugerencias, como por ejemplo la figura de Riñoncina, aquel superhéroe que veis allí, que decían, pero vamos a ver, en la portada está Renata, esa señora, ¿y por qué? No, nosotros queremos que haya un riñoncito, porque ¿qué pinta esto? Yo cuando veo este libro, ¿qué es esto? Entonces, bueno, lo pusimos y esto surgió de los talleres que hicimos con los niños del Hospital Gregorio Marañón y del campamento Crece de Alcer, que tenemos aquí algunos de los niños. El proyecto consta, la idea era que hubiera 3 libros. Este primer libro es introductorio, en el que a través de las preguntas de Martina es esa niña que veis ahí, es la hija de un enfermo renal que le acaban de diagnosticar la enfermedad. También está Martina aquí, por cierto, ahora la presentaré. Y a base de las preguntas que a Martina se le ocurren y le va haciendo a Renata, se va perfilando poco a poco y se va explicando lo que son los riñones, qué funciones tienen, dónde están situados. No sé si... ¿Qué pasa cuando dejan de funcionar y cómo se sabe si uno tiene enfermedad renal o no? Y además se detallan pues las diferentes opciones de tratamiento. Puede que sea algo elevado, pero al final los niños la verdad es que lo han entendido fenomenal y han aprendido cosas nuevas. Es decir, no podemos contar más de lo mismo, sino contar cosas que les atraigan y que les parezcan interesantes. Y además de explicar las diferentes medidas de prevención, también hemos hecho hincapié en el trasplante, en la donación, porque hace falta donación, hacen falta donantes de vivo, hacen falta donantes de órganos. Nuestro objetivo
es además introducirlo, como ya ha comentado Isabel, como material didáctico escolar, y hemos incluido también pues, un cuaderno de actividades que veis aquí para hacerlo atractivo y favorecer el aprendizaje. Y por el momento está ya traducido al catalán con la idea de introducirlo en los colegios y faltarían las demás lenguas, como ya ha dicho antes Isabel. Quiero destacar que este ha sido el fruto de un trabajo de equipo entre Xavier Altamiras, que está aquí, Altimiras, ha sido el ilustrador. Hemos trabajado mucho los dos para intentar plasmar en los dibujos pues, el conocimiento que yo tenía de nefrología. Niños colaboradores, lo que he comentado de Alcer y del Gregorio Marañón. Algunas de nuestras supervisoras que están aquí presentes nos han ayudado en este libro de actividades y yo misma como nefróloga, escritora y asesora para la ilustración. Para finalizar, reitero lo que ha dicho Gele de Francisco sobre la importancia de fomentar la sensibilización y la prevención de una enfermedad que afecta al 10% y no sé si al 15% en el momento actual. La Fundación Renal está comprometida a ello y lo hará, por supuesto, de las manos de otras entidades que también trabajan en esta línea y cuyos presidentes están hoy aquí también en el acto, como la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, las asociaciones de pacientes como Alcer y ADER, o quienes también aprovecho a agradecer pues todo lo que han colaborado en este proyecto. Yo creo que tenemos que ir de la mano porque solos, independientes, no llegamos a ningún lado. Y ya, para finalizar, los optimistas comprometidos son aquellos que creen que con pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Nosotros yo creo que tenemos algo de eso y esperamos que los niños nos ayuden a cambiar el futuro de la enfermedad renal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dolores Arenas. Para mí, Lola. Lola. La Lola. Y también gracias al doctor Ángel Luis Martín de Francisco, porque antes no he tenido la oportunidad de decirle nada. Bueno, es ingenio el suyo, ¿eh? He tomado nota. Bueno, suele decirse que los peques, lo han contado también ellos, saben ser espontáneos, en resumir, ser concretos y no andarse divagando como hacemos muchas veces los adultos. Por eso, para saber cómo funcionan nuestros riñones, ¿qué os parece si vemos un vídeo que lo explica de una manera muy directa y divertida de una niña que se llama Victoria, que está por aquí? Cuando lo grabó tenía 5 años, pero ahora tienes 8, ¿no? ¿8, Victoria? Muy bien. Bueno, pues a ver cómo nos lo explicas, cómo nos lo explicabas. Lo vemos. Hola chicos, hoy os voy a hablar de los riñones. Los riñones son 2 órganos vitales del cuerpo. Los riñones tienen forma de una judía. Son rojos y son como un puño. Os voy a enseñar dónde están. Mirad, están justo abajo de las costillas. ¿Lo veis? Y ahora os voy a enseñar cómo funcionan y cómo sirven los riñones. Los riñones filtran y limpian la sangre. ¿Cómo lo hacen? Os lo explico. Los riñones, la sangre sucia entra por la arteria renal y la sangre limpia sale por la vena renal. Y lo malo y lo sucio y sale expulsado por los uréteres. Y ahí cuando llega la vejiga vamos a hacer pis y ahí es cuando hacemos pis. Y para explicaros cómo se hace, os voy a poner esto. ¿Veis? Esta es la sangre sucia. Y lo vamos a ver
cómo se filtra en los riñones. Imaginaros que eso es unos riñones, pero es un colador y un vaso juntos. Lo vamos a echar. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. ¿Lo ves? La sangre ha quedado limpia y los riñones han filtrado esto. ¿Lo veis? Y ahora os voy a dar unos consejos. Tomar mucha agua, comer comida sana y hacer ejercicio a diario. Y para los mayores, no fumar y no beber alcohol. Adiós, chicas, espero que os haya gustado. Muchos besitos. ¡Mua, mua! Muy bien, Victoria, ¿eh? Enhorabuena. Lo has explicado mucho mejor de cómo lo explicaríamos muchos de los que estamos aquí, ya te lo digo yo. Muy bien. Bueno, aparte de la doctora Dolores Arenas, en este libro, en Renata mi nefróloga, han participado, como se decía al principio, muchos niños y muchas niñas. Así que os animo a subir al estrado para entregar un ejemplar del libro de Renata mi nefróloga a Su Majestad la Reina. Sofía, por favor. Qué rápido. Bueno, os recuerdo que a lo largo de este mes de febrero sale la convocatoria para los premios de la Fundación del año 2023. 35 ediciones llevamos ya y seguiremos sumando. Estad atentos a la web, a las redes sociales, a toda la información que podéis conseguir por allí. Antes de despedirnos, esto es una licencia que me permito, porque yo lo valgo. Señora, le querría transmitir mi profundo, de verdad, respeto y admiración que le he tenido siempre y le sigo teniendo, y así será hasta que algún día yo ya no esté. Muchísimas gracias. Dicho lo cual,